Durante la mañana de hoy he estado viendo algunas noticias y me ha sorprendido en cantidad una de ellas, que os pongo el enlace por aquí abajo, y es que los españoles todavía están generando o pidiendo crédito al consumo y este ritmo se está acelerando. Esto realmente es muy peligroso para las finanzas personales y especialmente cuando en la mayoría de los casos estamos hablando de salarios bajos, donde pues en ningún caso vas a intentar obtener deuda a un 7% o a un 8%, que es generalmente a los tipos a los que se suele conceder este tipo de préstamos. Pero sí que es cierto que, bueno, al final las personas tienen algunos gastos y si quieren mantener su ritmo de vida, acuden a este tipo de préstamos de deuda o de créditos al consumo para intentar mantener, pues en algunos casos, algunos gastos son más defendibles que otros, pero en otros casos pues se suele hacer para intentar irse de vacaciones. Y cuando estás pidiendo, o por ejemplo para comprarse un coche, y cuando estás pidiendo este tipo de préstamos, lo que estás haciendo es poner en compromiso tu camino de inversor, tus finanzas personales, porque es muy difícil intentar luchar frente a una cantidad que te está generando intereses al 6, al 7 o al 8%, que es generalmente a lo que se suele prestar en este tipo de préstamos. Entonces, hoy lo que vamos a ver en este vídeo es cómo afecta este tipo de préstamos a lo que sería el cálculo de nuestra remuneración en el caso en el que estuviésemos invirtiendo. Veremos que actúa como un freno y también veremos lo que podríamos llegar a hacer con los intereses que nos está generando ese tipo de préstamos en los mercados durante el mismo periodo de tiempo. Entonces vamos a intentar ver lo que sería esto con un fichero Excel, donde vamos a ver básicamente cuál sería el efecto de pues estos tipos de intereses anuales, todos los cálculos los tengo ya aquí predefinidos. Y bueno, el escenario en el que estamos trabajando es que por un lado tenemos invirtiendo 30.000 euros en renta variable, que en el mejor de los casos pues consideramos, para el mero hecho de hacer los cálculos, consideramos que nos va a reportar un 9% anual, lo cual nos genera unos intereses anuales, una plusvalía, bueno, no sería tipo de interés, pero sería remuneración. El tipo de interés lo he dejado aquí para el tema de la deuda. Una remuneración de 2.700 euros, una revalorización de la cartera de 2.700 euros. En el caso de la renta fija, pues estaríamos jugando con 7.500 euros, con una remuneración esperada del 4%, lo cual nos generaría pues 300 euros al año de beneficio. Todo esto, los intereses o la remuneración o la revalorización que nos genera nuestro activo, serían 3.000 euros anuales, que representa un retorno de un 8% sobre los 37.500 euros que estaríamos invirtiendo en un primer momento. Por otro lado, tenemos una deuda de 15.000 euros, pues probablemente para conseguir un coche, por ejemplo, y el banco nos lo presta durante diversos años a un 7,5%. Esto nos genera unos intereses anuales a pagar de 1.125 euros y el resultado neto, si sumamos los intereses anuales o la revalorización, mejor dicho, de nuestra cartera, menos lo que serían los intereses que tenemos que estar pagando por la deuda durante el primer año, porque esto solo es ejemplificar durante el primer año lo que pasaría, nos estaríamos dejando 3 puntos porcentuales solo el primer año de remuneración, porque realmente lo que sería la revalorización de este tipo de cartera, teniendo en cuenta la deuda y al tipo de interés que me está generando la deuda, sería el 5% sobre estos 37.500 euros. Entonces, en este caso, pues estamos considerando que este dinero no lo invertimos y lo hemos gastado en un coche que no nos genera ninguna revalorización. Entonces, realmente esos 7,5% es un gasto para nosotros y no está metido en lo que sería nuestro patrimonio, porque no está generando ningún retorno. Entonces, imaginemos, por ejemplo, aquí he hecho lo que sería un repago de la deuda. El primer año son 15.000 euros y nos genera tipo de interés al 7,5%, lo cual nos genera durante el primer año 1.125 euros
que tenemos que dedicar a pagar los intereses. Imaginaros que, pues bueno, nosotros le indicamos al banco que no queremos amortizarlo en 7-8 años, que es como suele ser este tipo de préstamos, pero que vamos a repagar 1.500 euros cada año. En un primer momento tú dirías, oye, si 1.500 euros estoy pagando cada año y tengo una deuda de 15.000, pues debería de tardar 10 años en repagarlo todo. Sin embargo, ahí hay que tener en cuenta también los intereses que te están lastrando, están incrementándose, o al menos incrementando lo que sería la deuda año a año. En este caso, por intentar simplificar un poco lo que sería el método de cálculo y el método de amortización, consideramos que de estos 1.500 el 100% van a ir a pagar intereses y el resto van a ir a reducir lo que sería el principal. Entonces, por eso, si cogemos deuda más intereses menos 1.500, nos sale los 14.625. Esto lo hemos repetido durante el periodo completo, entonces vemos cómo pues cada año la cantidad que me genera intereses es menor y parte de lo que sería esos 1.500 cada vez más va a repagar principal y cada vez menos va a repagar intereses porque los intereses son menores conforme pasan los años. Pero aquí lo que quiero que os deis cuenta es cuánto estaríamos pagando durante todo lo que sería la vida del préstamo. Si pagamos simplemente 1.500 euros al año y no conseguimos, tardaríamos 20 años en repagar toda la deuda, es decir, son 15 años más 5 años solo por el tema de los intereses, porque la suma de todos los intereses que pagamos a lo largo de la vida del préstamo, no sé si lo veis aquí porque está en pequeñín, pero son 13.760 euros. Encima de lo que serían esos 15.000 euros de deuda. Entonces realmente el coste para nosotros sería 28.000 euros por ese coche, que se dice pronto. Un coche que sería de 15.000 euros lo estamos pagando por los intereses por 28.760,74 euros y tardaríamos 20 años en repagarlo. Ahora bien, nosotros realmente estamos dedicando esos 1.500 euros al repago y podéis decir, bueno, vale, pero para intentar ejemplificar ese dinero nuevo que sale, ese dinero nuevo que genera, realmente imaginaros, porque realmente aquí lo que habría que tener en cuenta no es solo lo que yo pago de intereses, sino también lo que estoy dedicando a pagar esa deuda, para intentar calcular cuánto sería el efecto de invertir esas dos cantidades durante el mismo periodo de tiempo. Pero en este caso, para ejemplificar este caso, hemos únicamente cogido lo que serían los intereses, simplemente con lo que hemos tenido que pagar en exceso, los intereses, por ese préstamo que hemos concedido. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos puesto un supuesto en el que conseguimos una remuneración cada año del 7% sobre los intereses que hemos pagado. Es decir, nos cogemos estos 1.125, estos 1.096 y esas son nuestras aportaciones, ¿no? Entonces, imaginaros, por ejemplo, que el primer año tenemos, bueno, esto lo tendría que coger, esto sería aquí y esto sería 1.125 porque el primer año solo hemos dedicado esos 1.125 euros, que son los de aquí. Entonces, 1.125 euros estamos diciendo que en vez de estar pagando la deuda, lo estaríamos invirtiendo, ¿no? Al 7% y descontamos la inflación que mantenemos o suponemos que se va a mantener en el 3% durante los 20 años, lo cual pues es un pelín, puede haber variaciones arriba abajo, pero si nos cogemos el bono a 10 años, a 20 años, perdón, en este caso, pues estará en torno al 3,5. Pero bueno, suponemos que tenemos una inflación del 3% y que conseguimos un 7% anualizado cada año. Esto al final no es muy acertado porque no nos aseguramos nunca un 7%, puede ser más, puede ser menos, puede venir una crisis, pero consideramos todo ceteris paribus, que es lo que se denomina que nada cambia durante el periodo. Entonces, si estos 1.125
euros lo invertimos durante un año al 7%, esto debería de ser... Vale, cogemos el primer año, no invertimos, el primer año metemos el fondo y al segundo año ya estamos invirtiendo lo que sería la cantidad de antes, el 1.125 euros, por lo que sería el 7% menos el 3% de inflación, que es una aproximación, más la nueva aportación, que serían los 1.096 euros. Esto hace un total de 2.066, que sería lo que me han generado la primera aportación más el 7%, más la nueva aportación que hemos obtenido por los intereses que no hemos pagado el segundo año. El tercer año, ¿qué sería? Pues el tercer año, por un lado, tenemos lo invertido, lo que teníamos invertido al final del año 2, por el 7% anual, menos el 3% de inflación, más la otra aportación, que serían los intereses que hemos pagado durante el año 3, que como no tenemos la deuda, dedicamos ese mismo importe, en vez de a pagar intereses, lo dedicamos a invertir. Y esto se sumaría y estaríamos teniendo un total de 3.424 euros invertidos. Entonces ahora, si esto lo tiramos a toda la vida del préstamo, vamos a chequear que los cálculos están bien, más que nada por no poner nada mal. Parece que sí. Nos vamos a la última fila y aquí lo que tenemos es esto más la suma de esto y esto y esto. Vale, sí, todo está bien. Entonces, fijaros que estos, ¿cuánto eran? 13.000 euros, 13.000 y pico euros, que hemos pagado de más por los intereses, si lo hubiésemos invertido cada año, teniendo en cuenta teniendo en cuenta lo que sería el periodo de tiempo, el mismo periodo de tiempo, a un 7%, estaríamos hablando de que esos 13.000 euros se han convertido en 22.630,75 euros. Entonces, fijaos cómo, por el mero hecho de tener una deuda, hemos pasado a estar dedicando, y esto estamos teniendo en cuenta que estamos cogiendo solo únicamente los intereses, que es dinero nuevo que hemos tenido que pagar, pero realmente también estamos haciendo aportaciones. Pero teniendo en cuenta los intereses, si solo tenemos en cuenta los intereses que se han generado por ese depósito, son 13.000 euros, que invertidos desde el mismo periodo de tiempo, nosotros podríamos haber hecho 22.630,75 euros, lo cual nos indica que son casi 10.000 euros de diferencia lo que nos podría haber generado esos 13.000 euros. Por un lado, nos lo hemos gastado, y si no nos lo hubiésemos gastado, además hubiésemos hecho 10.000 euros más. Entonces, simplemente un poco para ejemplificar cómo va creciendo año a año esta inversión, pues fijaos que realmente aquí es donde se ve el efecto de lo que sería esta forma de invertir. Entonces, realmente aquí es donde se ve cuál es el lastre en el largo plazo de lo que sería obtener este tipo de crédito al consumo. Realmente te estás gastando dinero ya no solo en repagar ese capital, sino porque ese capital realmente tú lo estás invirtiendo en algo que sí es tuyo, como un coche o unas vacaciones, por ejemplo, pero una vez tú lo gastas o una vez tú lo sacas del concesionario, se va y no te retorna nada. Entonces, por un lado, estás perdiendo lo que serían el repago de esos 15.000 euros, más luego los intereses que te generan. Y simplemente teniendo en cuenta esos intereses, si esos intereses se hubiesen invertido, se hubiesen generado una diferencia de 10.000 euros, sin tener en cuenta que esos intereses también los estás pagando, entonces los estás tirando de tu cuenta. Entonces, aquí lo que queremos que aprendáis en haciendohucha.com es realmente a tomar las riendas de vuestras finanzas, ¿no? Porque en el largo plazo esto puede llegar a ser muy, 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 muy diferente.
Y fijaos que ese 7% le estamos descontando un 3% de inflación, que es una aproximación. Pero aun teniendo todo ajustado a la inflación, la diferencia es de un 10%, o sea, de 10.000 euros. Entonces es considerable tener en cuenta que cuando pedimos este tipo de préstamos al consumo, no se deben de pedir para cosas que no sean extremadamente necesarias. Digamos, por ejemplo, que necesitas un coche, no tienes forma de pagarlo y para trabajar necesitas ese coche. Y te dan un préstamo al consumo, entonces en ese caso pues podríamos decir, oye, necesitas ese coche para generar rentas, lo cual te va a traer más dinero en un futuro, pero en ese caso pues tendrías que intentar repagar ese préstamo lo antes posible. Ahora bien, si eso nos lo gastamos en otras cosas que no generan nada o que no nos ayudan a generar nada, pues realmente ahí es donde tenemos que valorar si estamos haciendo un uso correcto del dinero. Sin más dilación, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.